Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la Torre de los Lujanes, la sede de la Real Sociedad Económico-Matritense de Amigos del País. Estamos en el edificio civil más antiguo de Madrid, como siempre les digo. Soy Luis Albero, soy el interventor de esta... Ahora subimos un poquito, ahora más. Yo es que soy bajito y entonces se oye bajito. ¿Estamos? Sí, ahora perfectamente. Bien, pues en primer lugar, les decía, soy Luis Albero, soy el interventor de esta casa y lo que quisiera es transmitirle el pesar de nuestro presidente, Manuel Rodríguez Alcaina, que no ha podido venir esta tarde a presidir aquí como él quería, porque me consta que tenía muchísimo interés por esta conferencia. Bien, venimos aquí con mucha frecuencia y escuchamos interesantes conferencias sobre historia. La traza de los hechos pasados de la humanidad, sus sensibilidades, pasiones, religiones, ideas, en resumen, de su vida, se consigue por lo general analizando dicha traza con alguien que ha escrito al respecto, o que ha pintado, o que ha fotografiado, o que ha compuesto una melodía, o incluso que ha construido un edificio, que les voy a contar a ustedes de las 4 paredes que nos rodean, ¿no? Pero el ser humano no solo ve texto o restos arqueológicos, no solo puede percibirlos con el tacto cuando toca unas monedas romanas, también oye, por lo tanto podemos hablar de que existen los sonidos que emite la historia. Y máxime desde que un tal Edward Leon Scott de Martinville, tengo que leerlo, inventó un artilugio, el fonautógrafo, en 1857, que permitía conservar los sonidos que percibía. El primer sonido grabado que se tiene, tú dirás si es correcto o no, fue un fragmento de 10 segundos de una canción francesa, Au clair de la lune. Bueno, quiero decirles con todo este rollo que la historia se siente, se vive y que el ser humano la percibe a través de la interpretación de las huellas materiales, intelectuales y sensoriales que el pasado deja en el presente. Y el sonido es parte importante de esa huella histórica. Pero ¿cómo identificar los archivos sonoros? ¿Cómo clasificarlos correctamente? ¿Cómo, en definitiva, ponerlos en el punto adecuado de la historia? Bueno, eso es sencillo. Solamente hay que tener a mano a una María Jesús López Lorenzo. Si uno tiene a mano a María Jesús, pues entonces ya tiene casi el trabajo hecho. Y para hablarnos con detalle de María Jesús López Lorenzo, tenemos con nosotros a un gran comunicador también. Javier González Cachafeiro, a mi izquierda. Este doctor de la Universidad de León es un auténtico experto en archivística y documentación, que además de socio de mérito de esta sociedad, ejerce como asesor técnico docente del Ministerio de Educación y emplea sus muy escasos ratos libres administrando y cuidando la web, esa que ustedes entran y pueden comprobar todo lo que aquí hacemos. Aún resuenan, Javier, los ecos de la magnífica conferencia de abril del año pasado sobre Francisco Labarrieta y la cátedra de paleografía de esta matritense. Concedo la palabra a Javier González Cachafeiro para que nos presente correctamente a nuestra conferenciante y solamente recordarles que por favor no olviden encender sus teléfonos móviles cuando acabe el acto. Muchas gracias. Bueno. Gracias, señor interventor, Luis. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues es un placer darles la bienvenida a esta conferencia pues en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, una institución que, como bueno, ustedes ya saben, desde hace siglos ha sabido situar la cultura, el conocimiento y la memoria en el centro de la vida pública. Hoy tenemos la gran suerte de contar con María Jesús López Lorenzo, jefa del Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Y digo suerte porque no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a una persona que conoce también un patrimonio tan valioso y al mismo tiempo tan frágil como es el patrimonio sonoro y audiovisual. Cuando pensamos en los archivos, muchas veces imaginamos documentos, escritos, legajos, expedientes, libros, fotografías, estanterías llenas de una cosa que se llaman unidades de instalación. Pero los archivos son también voces, música, grabaciones, imágenes en movimiento, cintas, discos y soportes que han recogido una parte esencial de nuestra historia. En ellos se conservan no solo la información, sino también emoción, memoria y experiencia vivida. María Jesús López Lorenzo ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a trabajar precisamente con este tipo de documentos.
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, completó estudios de doctorado en la Universidad degli Studi de Trieste, lo he dicho bien, ¿vale? Y en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde esa sólida formación humanística ha desarrollado una carrera marcada por el rigor, la especialización y el compromiso con la preservación del patrimonio. Su trabajo abarca cuestiones fundamentales para cualquier archivo contemporáneo: la catalogación, la conservación, la preservación, la digitalización y la difusión de los documentos sonoros y audiovisuales. Son tareas que pueden parecer técnicas, pero que tienen que haber una enorme dimensión cultural, porque preservar una grabación no es solo conservar un objeto, es permitir que una voz, una música o una imagen pueda seguir hablándonos años después. Además de su labor en la Biblioteca Nacional de España, María Jesús ha participado en numerosos congresos, jornadas y encuentros profesionales, tanto en España como en el ámbito internacional. También ha impartido formación en instituciones, universidades, conservatorios y organismos especializados de España y Iberoamérica, contribuyendo a crear conciencia y conocimiento en torno a un campo cada vez más necesario. En los últimos años ha trabajado en proyectos de digitalización de soportes tan diversos como discos de pizarra, rollos de pianola, cintas magnéticas o VHS. Cada uno de estos soportes cuenta con una historia distinta y plantea retos diferentes. Algunos pertenecen ya a tecnologías desaparecidas, otros se deterioran con rapidez. Muchos, sobre todo, necesitan una intervención urgente para no perderse definitivamente. También conviene destacar su papel como coordinadora de la Comisión de Archivos Sonoros de AEDOM entre 2016 y 2025, su participación en distintos grupos de trabajo de ámbito nacional e internacional y su pertenencia a redes especializadas. Su labor como comisaria de exposiciones, no nos la podemos olvidar tampoco, también merece una mención muy especial. Exposiciones como Si me queréis venirse, Lola Flores en la Biblioteca Nacional de España, o la última, que ha sido espectacular, tanto de público como de acogida, Las máquinas parlantes, el arte de atrapar el sonido. Muestra su capacidad para acercar el archivo al público general, para convertir los documentos en relato y para demostrar que la memoria sonora y audiovisual forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra cultura popular y de nuestra identidad colectiva. Personalmente, creo que es uno de los grandes méritos de su trabajo: ayudarnos a comprender que los archivos no son espacios cerrados ni lugares alejados de la sociedad. Al contrario, los archivos están llenos de vida. Guardan voces que emocionan, canciones que reconocemos, imágenes que nos explican y testimonios que nos llevan a entender quiénes somos y, sobre todo, recuerdos. Por eso, la presencia de María Jesús López Lorenzo en esta casa resulta especialmente oportuna. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País ha sido siempre un lugar de encuentro entre tradición, pensamiento, educación y futuro. Y hablar hoy aquí de patrimonio sonoro y audiovisual es también de responsabilidad, la responsabilidad de conservar lo que hemos recibido y de transmitirlo con sentido a quienes vendrán después. Como dice Carlos Galán en su podcast Simpatía por la Industria Musical, del que me declaro fervientemente fan, además, todos los martes estoy escuchándolo, esperando a que lo cuelgue, en el que participaste además. Es un honor escuchar la voz y la palabra de María Jesús López Lorenzo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a la Real Sociedad Económica Matritense, a Luis Albero y, por supuesto, a mi gran amigo Javier, al que conocí en el 2014 en León, y a partir de ahí se hizo una gran amistad entre los dos. También quiero agradecer que está Ángeles afuera, Paula, compañera bibliotecaria, y por supuesto a mi gran amigo Paco Marín, que es el director de la Imprenta Municipal de Madrid, con el que precisamente trabajé muchos años, porque mi formación es de historiadora, como bien ha dicho Javier, y tuve la fortuna y la suerte de que, estando en la carrera universitaria, poder trabajar en el Centro de Documentación para la Historia de Madrid, con lo cual, ¿verdad, Paco?, nos une mucho la historia de Madrid, aunque luego mis derroteros acabaron como bibliotecaria de archivos sonoros. Mis orígenes son como doctoranda en Historia de Madrid, que es mi formación, y tuve la suerte y la fortuna de venir a esta casa, a la Real Sociedad Matritense, muchísimas veces a escuchar conferencias, y que me iba a decir a mí que algún día me tocaría a mí también dar una conferencia, con lo cual muchísimas gracias por haberme invitado, y para mí desde luego es un gran honor estar aquí. Espero no cansarles, para lo cual he introducido muchísima música, muchísima palabra hablada a través de la conferencia, porque el sonido, como dice Javier, como has presentado Javier, es mucho más que una música, es mucho más que una voz, es algo que se queda en el alma, ¿no? Hace poco hemos presentado, y luego hablaré de él, un podcast, Memoria Sonora,
Y las personas que tienen Alzheimer, las personas que pierden los recuerdos, sin embargo, la música permanece en su mente. Son capaces de tararear una canción que han recordado de la infancia y, sin embargo, no se acuerdan lo que han comido ayer. Con lo cual, es importante que esos sonidos, esas memorias sonoras permanezcan en nuestros pensamientos y permanezcan en los objetos que las conservan. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Pues bien, a ver, me voy a poner así con el, que no, si no se va la voz. Si no me oye, me lo dicen. Antes de nada me gustaría hacer una semblanza pequeña, muy pequeña, de lo que es la Biblioteca Nacional, que aunque todos la conocen, parece que estamos a espaldas del Museo Arqueológico y siempre es el que destaca. Pues bien, la Biblioteca Nacional de España es la institución, si está en la institución civil más antigua, la institución pública más antigua del Estado es la Biblioteca Nacional, la Real Biblioteca Nacional, que no siempre estuvo en la sede que está actual. La Biblioteca Nacional, como digo, es la institución encargada de conservar, enriquecer, difundir el patrimonio bibliográfico y documental español, independientemente de su soporte o formato, incluidas, por supuesto, ya también las publicaciones digitales, como luego veremos. Fundada por Felipe V, allá por 1711, con el nombre de Real Biblioteca Pública, abrió sus puertas en 1712. Sus fondos iniciales procedían de los libros aportados por el monarca, un gran bibliófilo, Felipe V, este primer Borbón, las colecciones de las Casas de los Austrias y de las bibliotecas incautadas durante el periodo de la Guerra de Sucesión al Trono. Desde 1716 recibe ejemplares de todas las publicaciones editadas en España mediante el sistema del depósito legal, que ya dice que todos los impresores deben entregar un libro a la Real Biblioteca Pública, que estaba justo muy cerca de aquí, en el pasadizo de la Encarnación, que conectaba el antiguo Alcázar con el convento de la Encarnación. Por eso, cuando el Real Alcázar se quema, la biblioteca que está en esa conexión entre los sótanos del Real Alcázar y del convento de la Encarnación sobrevive al incendio del Real Alcázar. Con lo cual, ese gran primeros documentos que trajo Felipe V los podemos conservar en la biblioteca a no haber ardido por conservarse en esa trayectoria entre el Real Alcázar y el convento de la Encarnación. Pues bien, en 1836 dejó de ser ya real y pertenecer a la corona y pasó a depender directamente del Estado. Actualmente la biblioteca custodia más de 33.000 millones de documentos, entre los cuales se encuentran libros, revistas, pampas, grabados, dibujos, partituras, folletos y, por supuesto, grabaciones sonoras. Su sede principal se encuentra en el Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, en el Paseo de Recoletos de Madrid, y fue inaugurado en 1892. Además, tiene una segunda sede que está en Alcalá de Henares, que fue inaugurada en 1993. Con lo cual, desde hace más de 3 siglos, la misión de la Biblioteca Nacional de España es preservar y transmitir el patrimonio bibliográfico y documental del país, facilitando el acceso y la difusión de este valioso legado cultural en beneficio de toda la sociedad. La misión de la Biblioteca Nacional, por lo tanto, es conservar y proteger y difundir el patrimonio bibliográfico y documental y sonoro español en todos sus soportes, y ahora lo veremos. Entre sus principales retos, por lo tanto, destaca la preservación de las grabaciones sonoras y de la memoria oral, ya que éstas requieren no solo la conservación física del propio documento, sino, lo que es más importante, la preservación del contenido. Con esto, salvaguardar los testimonios y las músicas conservadas y transmitirlas a las generaciones futuras es una de las misiones principales de la Biblioteca Nacional. Pues bien, la colección de registros sonoros de la biblioteca alberga ahora mismo unos 650.000 documentos sonoros en todo tipo de soportes. Van a ver ustedes aquí desde soportes de música mecánica, discos perforados, que luego veremos, rollos de pianola, cilindros de cera, por supuesto discos de piedra que pueden ser acústicos o eléctricos, luego veremos, analógicos magnéticos desde hilos magnéticos, cintas abiertas, cartuchos, casetes, cintas DAT, discos compactos, memorias USB, códigos QR y ahora totalmente la memoria digital. La colección, en función de su contenido, se divide en 2 tipos de contenidos, bien grabaciones musicales o bien grabaciones no musicales, o lo que llamamos también archivo de la palabra. Aquí ven la carátula de Penagos con la conservación de estos discos, que hablaremos más tarde de ellos, del Centro de Estudios Históricos, que conservan las voces de escritores muy importantes de la generación del 98, políticos, científicos. Está la voz de Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán, científicos como Ramón y Cajal, filósofos como Ortega y Gasset, conservadas en este tipo de soportes. Pues bien, la colección en esta pirámide, que se ve clarísimamente, la colección de documentos sonoros de la biblioteca tiene su origen en el año 38.
por una disposición de depósito legal ya en época de la Guerra Civil. Por eso la pirámide, como ven, el 90% de la colección que alberga la biblioteca tenemos la suerte de recibirla por depósito legal, que es la obligación que tienen los productores de entregar un disco o un documento sonoro a la institución. Una gran parte importante también es el donativo y el canje, y después de la pandemia además hemos tenido muchísimas donaciones de particulares a la institución y también una pequeña proporción a través de compra. Pues bien, como les decía, la colección de documentos sonoros de la Biblioteca Nacional tiene su origen en este decreto ministerial del año 38, del 13 de octubre de 38. Por primera vez en España, en plena Guerra Civil, esta disposición establece la obligación de que los productores entreguen ejemplares de sus publicaciones para su conservación a la Biblioteca Nacional. Promulgado en plena Guerra Civil, como digo, el decreto garantizó la preservación de estos documentos para las generaciones futuras. Dado que Madrid no se encontraba bajo el control del gobierno que promulgó la norma, el gobierno franquista, porque estaba todavía en guerra, se dispuso que esos discos, que esos materiales llegaran a donde estaba el antiguo Ministerio de Educación Nacional, que en aquel momento estaba en Vitoria, y allí fueron llevados esos primeros discos, ¿no? Finalizada la guerra, en noviembre de 1945, se trasladaron a la Biblioteca Nacional 99 cajas de discos procedentes de la Oficina de Depósito Legal de Vitoria. Ese conjunto documental constituye el núcleo inicial de la que posteriormente será conocida como Biblioteca Discográfica o Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional de España. Con lo cual, en estos primeros pasos para la formación de la colección sonora se apoyan a estas disposiciones legales del 38 y del año 42, que ya dice que para el reconocimiento de la propiedad intelectual hay que entregar un disco a la Biblioteca Nacional. Tendremos que esperar al 23 de diciembre del 57 para que entre en vigor el 1 de enero del 58 la Ley de Depósito Legal, que dice que las grabaciones sonoras realizadas mediante cualquier tipo de procedimiento sean entregadas a la institución. Esta disposición legal consolida la incorporación del sistema a la producción sonora al patrimonio documental español. Estas leyes han ido cambiando, nos hemos tenido que adaptar a los tiempos, y en el año 2011 aparece una nueva ley de depósito legal que ya dice que también el depósito legal intangible, es decir, lo que nace en la red, lo que nace en Internet sonoro, hay que entregarlo a la Biblioteca Nacional. Esto es muy importante para nosotros porque estamos comprobando que el soporte tangible, sobre todo en CD, estaba decreciendo muchísimo, y entonces estamos perdiendo muchísima producción sonora que se estaba editando directamente en la red, con lo cual es muy importante esta nueva normativa y el decreto de desarrollo. Y, por supuesto, ha sido cambiada recientemente en el 2022. Estamos ahora en la biblioteca estableciendo el Real Decreto de Desarrollo de la Ley del 22, que no solamente habla ya del depósito de grabaciones sonoras, sino también de videojuegos. También recaen sobre mi servicio la llegada de los videojuegos a la Biblioteca Nacional y, por supuesto, que la Filmoteca se garantice, que hasta ahora no estaba garantizado, se depositaban las grabaciones nativas digitales en Filmoteca, pero no lo respaldaba la ley. Y desde el año 2022 la ley respalda que sea Filmoteca Nacional donde se deposite las películas que nacen en formato digital. Pues bien, aquí ven el depósito legal electrónico, que es lo que le digo, que nace en Internet, y hay dos tipos de soporte, de depósito legal, perdón. Uno, de acceso restringido, en el cual los titulares, como Subterfuge, que del que ha hablado Javier Carlos Galán, ha depositado todo los discos que se producen nativo digital en la red, los depositan en la Biblioteca Nacional, pero claro, es un depósito legal que va por una vía FTP, es decir, que se deposita en la institución para que lo cataloguemos nosotros, pero los usuarios tienen un acceso restringido porque tienen derechos de autor. ¿De acuerdo? Y luego está lo que nace en el archivo web, que es todas las páginas que ustedes consultan y que son efímeras. Nosotros lo que hacemos es conservarlas, también hacer un rastreo de todo ese acceso libre que ahora mismo está vivo, ustedes pueden consultarlo, pero que en poco tiempo desaparecerá. Y nosotros lo recolectamos y también lo conservamos en la institución. Entonces, muchísimas páginas que son efímeras, lo explico un poco de forma sencilla para que lo entiendan, que son páginas efímeras que de pronto vuelven a consultarlas y ya han desaparecido, pues nosotros lo que hacemos es recolectarlas y conservarlas en la institución también, por este depósito legal intangible. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de documentos sonoros tenemos? Bueno, pues, como les decía, a través de la compra también la biblioteca tiene el derecho de tanteo desde 1850. Es decir, cuando hay una subasta y yo me entero
o nos enteramos en el departamento de música que hay documentos sonoros que se están subastando y que nos interesa comprarlos, los compañeros de valoración van a las subastas. No quiere decir que la biblioteca compre a menor precio, lo que quiere decir que cuando comienza la subasta, al máximo precio que llega, el precio de mercado, cuando ya los coleccionistas van a comprarlo, mis compañeros de valoración levantan la mano y se lo lleva a la biblioteca, igual que el Museo del Prado o cualquier institución pública, por el derecho de tanteo de 1850. Es decir, no es que compremos a menor precio, sino al máximo precio que sale al mercado, ¿de acuerdo? Y luego muchísimos coleccionistas particulares vienen a ofrecernos colecciones a la biblioteca, y si hay dinero y podemos, para completar las colecciones, sobre todo colecciones de tipo histórico que no han entrado por la ley de depósito legal, como ahora veremos, y sobre todo pues lagunas de todo lo que se edita fuera de España o sobre España en español. En este caso, intérpretes, letristas, recitadores, audiolibros que se editan fuera de España por autores españoles o intérpretes españoles, también tratamos de comprarlo, porque evidentemente no entran por la ley de depósito legal. Por ley de depósito legal solo entra lo que se edita en España, ¿de acuerdo? Y luego el ingreso importante, como les decía, a través del donativo. De donativo hemos tenido muchísimas incorporaciones muy importantes después de la pandemia. Aquí ven una pianola que nos la regaló una importante familia española, de un industrial español, con un montón de rollos de pianola. Nos han depositado hace poco cajas de música, un investigador noruego, precisamente que investigó sobre la Inquisición en España, y como agradecimiento a la Biblioteca Nacional por sus años de investigación en España, donó su caja de música a la Biblioteca Nacional, pero tuvimos que pedir el permiso de exportación a la Biblioteca de Noruega, porque, claro, era un bien noruego. Entonces la Biblioteca de Noruega concedió el permiso de exportación y ya la tenemos en la Biblioteca Nacional. Una colección importante de discos de pizarra, sobre todo, que completan colecciones nuestras. También han entrado por donativo, importantes colecciones del maestro Alonso, de grandes músicos, pues sus herederos han decidido entregarlas a la Biblioteca Nacional, ¿no?, para su conservación y custodia. Y luego, últimamente, nos están donando etnomusicólogos, antropólogos, historiadores, sus grabaciones de campo, grabaciones muy importantes, por ejemplo, que está Pelinsky, está Miguel Manzano, Julio Camarena, José Manuel Pedrosa, grabaciones de campo muy importantes que son de tradición oral y solo se conservan en ese tipo de documentos sonoros porque se han ido transmitiendo de generación en generación, y estas grabaciones nos permiten como esa captura del tiempo en ese tipo de soportes, y que ahora lo pueden consultar los investigadores. Y bueno, abajo, Premio Nacional de Música, está Marisa Manchado, Greco, que nos está donando en vida, Monpou, María Escribano. Nos han donado sus grabaciones, sus ensayos, improvisaciones que hacen antes de componer una partitura, se han grabado, han improvisado en grabación magnética, también nos han depositado a la biblioteca, y son grabaciones inéditas de un valor musicológico incalculable. ¿Cuáles son estos primeros documentos sonoros que fundamentalmente, como les digo, han llegado a través de donativos y de compra, porque no los tenía la biblioteca? Este tipo de soportes de música mecánica. Estas son las primeras cajas de música de Sinfonium, Polyphonium. Es como si fuera un carillón. Lo que hace el organillero es mover la manivela que ven ustedes aquí a la derecha, el plato gira y los dientes, que pueden ser diametrales, como es en este caso, o radiales, van pasando por las diferentes púas que van abriendo y cerrando, y clink, 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 ese sonido, ese de carillón que pueden escuchar también aquí cerca del Congreso. Saben que hay un carillón que sale todas las tardes, y pues es el mismo sistema, es una caja de música. Y estos discos perforados, que son muy interesantes. Estos discos perforados llegaron primero fundamentalmente por compra, pero también tenemos importantes donativos, y el repertorio grabado en este tipo de documentos son fundamentalmente fragmentos de música popular, zarzuela, Gran Vía, la Gran Vía de Chueca, valses, himnos nacionales, pequeñas obras pianísticas, y las tenemos en varios formatos. Este formato cuadrado que ven ustedes aquí se llama aerofón, el redondo se llama aristón y el metálico se llama ariosa. Y lo que está es la música codificada en esas perforaciones que ustedes ven ahí. Entonces, cuando el organillero mueve la manivela, lo que hace es, de forma sencilla, se abren y se cierran una serie de válvulas de aire que permiten la salida de la música a través de esas codificaciones musicales, ¿no?
Hace unos años una empresa tecnológica nos hizo una labor muy importante a coste cero, nos dijeron de digitalizar este tipo de discos y lo que hicieron fue con un iPhone, hicieron una fotografía, como ven ustedes aquí, en blanco, es una escala de blancos y grises, y se lo llevaron a su laboratorio, y lo que hicieron fue trasladar al sistema binario de ceros y unos del sistema digital esas perforaciones, implementar un software musical, un MIDI musical de organillo, y es lo que pueden escuchar a través de la plataforma de la biblioteca de BNE Digital, que se llama ahora, que la acabamos de implementar. Es un sistema muy curioso porque lo que hacen es trasladar esas perforaciones al sistema binario. Es verdad que no está la interpretación del organillero, es decir, no hay un ritmo, es una digitalización plana del sonido, pero al fin y al cabo se puede escuchar y los musicólogos pueden reinterpretarlo. Vamos a escuchar unos fragmentos de grandes músicos. Chueca, me he traído a Chueca porque Chueca fue un gran, uno de los grandes conocedores de la música para Madrid, uno de los grandes músicos de Madrid. Como ustedes saben, nació en Madrid y desarrolló toda su vida profesional aquí. Es uno de los grandes compositores y vamos a escuchar el fragmento de la Jota de los Ratas en un aristón. Bueno, me acaba de decir Luis Albero, se lo agradezco muchísimo, no lo sabía, que Chueca nació en este edificio. O sea, que es que, vamos, no lo he elegido mejor, ¿no? Hay que decir también, es que me lo he apartado porque debe ser que... A ver, ¿se oye bien aquí? No, no se oye. Ah, vale, me lo van a subir. Que me gusta... Sí, reverbera un poco. Me gustaría decirles que nosotros tenemos en la biblioteca la carta de la Jota de los Ratas. Los ratas eran tres ladrones, que le robaron, no sé si saben la historia, pero me parece curiosa, ya que han nacido aquí, lo voy a contar. Tenemos la carta en la Biblioteca Nacional, de puño y letra de los ratas, de los ladrones, de los tres ladrones. Le robaron la cartera a Chueca y entonces cuando vieron que era de Chueca, se la devolvieron. Y entonces le escriben una carta al gran maestro Chueca. Entonces él, en compensación de que le devuelven la cartera, les compone un fragmento de la Gran Vía. Me parece curiosísimo, y esa es la Jota de los Ratas. Yo soy el rata primero, soy el rata segundo, el rata tercero. No sé si luego la tengo en disco de pizarra. Pues bien, también de Chueca está este fragmento de la Jota de la Menegilda ya en disco aerofón. Ven aquí ustedes, disco encuadrado, aerofón. Todos estos discos los pueden escuchar a través, bueno, están en dominio público, evidentemente, se pueden escuchar a través de la BNE Digital, de la plataforma digital de la Biblioteca Nacional. Antes se llama Biblioteca Digital Hispánica y ha sido cambiado recientemente porque hemos hecho una migración, luego explicaré, una fusión de las diferentes plataformas digitales en una única interfaz, una única forma de consulta, y se llama BNE Digital y los pueden consultar libremente. Incluso pueden descargar también la fotografía del propio disco, ¿no? También Bretón, tenemos todos los discos, como digo, digitalizados, el creador del compositor de La Verbena de la Paloma, otra música, ¿no?, de Madrid, por eso toda esa trayectoria sonora de Madrid que tanto llevamos en nuestro recuerdo. Y vamos a pasar ahora a los rollos de pianola. Yo no sé si conocen lo que son los rollos de pianola. Los rollos de pianola son igual que los discos, pero es un rollo perforado. Un rollo perforado que tiene unas dimensiones que puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud, y la música está codificada igual en unas perforaciones. Y lo que hace el pianolista es que se coloca la pianola, mueve los pedales, aquí tiene una pianola en la fotografía que les enseño en la diapositiva, y lo mismo, al mover los pedales, insufla un aire que mueve cada una de las teclas parece que es mágico, ¿no?, de la pianola, ¿no? El rollo se coloca, como ven aquí, en la parte frontal de la pianola, se engancha y va
va desenrollándose y van saliendo, es que por explicarlo de forma sencilla, las notas musicales. Lo importante de la colección de la Biblioteca Nacional es que tenemos casi 42 marcas. Es una de las más importante ahora actualmente de rollos de pianola, hasta que tenemos en la Biblioteca Nacional, aunque Radio Nacional de España tiene una buena colección de rollos de pianola. Hay instituciones importantes en España que tienen rollos de pianola, y lo importante del rollo de pianola es que conviven tanto la música clásica con los nuevos modos de música que venían de Estados Unidos, ya el foxtrot, el one step, los tangos latinos de Argentina, y también lo más importante es que tenemos dos tipos de rollos en la biblioteca. Los rollos metronómicos, que lo que se hacen es trasladar la partitura a un rollo de pianola, es decir, la codificación de la partitura se traslada a esos espacios que van a ser donde va a estar codificado la música en el rollo de pianola, mientras que tenemos rollos interpretados directamente por los compositores o por los pianistas. Importante al final del siglo XIX, principios del XX. Tenemos rollos de Falla, Albéniz, ahora Falla, que es el año Falla, Albéniz, Granados, y es muy importante porque son pianolas reproductoras. Ellos interpretaron directamente en el rollo de pianola, y eso es la maravilla que de muchos de estos rollos, pues son los llamados rollos de artista, y son los que se demandan más los investigadores, por supuesto. También digitalizamos parte de la colección, la pueden escuchar a través de la IBN Digital. Hicimos un convenio en el año 2016 con la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces ellos trajeron esta máquina que ven ustedes aquí de control numérico, y funciona más o menos un poco parecido a lo que se hizo con los discos perforados. Lo que hace la máquina es hacer una serie de fotografías, como ven ustedes aquí, parece un Zenith, hace varias fotografías, los implementa en una sola fotografía, en un TIFF de conservación, un JPG de difusión, y lo mismo, un software musical para interpretar toda esa codificación de espacios de traslación del 0 y 1 de la codificación del rollo de pianola. Vamos a escuchar algunos de los rollos de los más importantes compositores que pasaron por Madrid y que vivieron en Madrid. Padilla, aunque es un almeriense, Madrid fue su inspiración, como pongo aquí, para sus obras tan universales como El Relicario, La Violetera, El Verbenero, Barquilleros. Bueno, Madrid para él fue su gran inspiración, como digo, y entonces vamos a escuchar un fragmentito del rollo de pianola del Relicario. Disculpen, ahora. Otro gran compositor, nacido en Valdepeñas, pero que desempeñó una intensa carrera como violinista, compositor y director de música, fue Luis Barta, formado en el Conservatorio de Música de Madrid, como casi todos. Trabajó en importantes teatros de la capital y destacó por sus composiciones para el teatro musical. Vamos a escuchar una de las más bellas obras que hizo, que es La Rosa de Madrid. Ahora que acabamos de terminar San Isidro, todavía nos trae el recuerdo esta música, ¿no?, a las verbenas. Por supuesto, la verbena de la Paloma. He traído el rollo porque algunos de los rollos de esta marca son bellísimos y sirven no solo para los objetos sonoros o los documentos sonoros, no solo permiten escuchar la música o la palabra hablada, como luego veremos, sino que transmiten una iconografía muy interesante. Hay ahora mismo una rama de estudios en la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Musicología, que lleva Cristina Bordas, que precisamente vive muy cerca de aquí, Cristina, sobre el estudio de la iconografía a través de los documentos sonoros. Y como ven ustedes aquí, no sé si ven el dibujo de pastel de Don Hilarión,
con la rubia y la casta de la Susana, ¿no? Entonces, este tipo de iconografía en los rollos es muy característica en esta marca ERA, y son muy interesantes ver cómo cada rollo, antes de la codificación musical, que como ven ustedes está un poquito más arriba, aparece esta iconografía de dibujo en pastel del rollo, del contenido del rollo de pianola, vaya. Voy a poner también un fragmentito de Las Castigadoras. Yo tengo una pasión importante por el maestro Alonso, porque el maestro Alonso, su hija más pequeña todavía vive, tiene 80 y tantos años, es una persona increíble, y se va a conmemorar ahora, ya entra en dominio público la obra del maestro Alonso en breve, y hizo una labor muy importante porque fue un granaíno enamorado de Madrid y desde luego las obras más importantes las compuso para la ciudad y sobre todo para la revista. Entonces vamos a poner esos rollos de pianola que, como digo, no solo hay composiciones de música clásica, sino también hay composiciones para revista, como Las Castigadoras. Este Foxtrot magnífico. Voy a ir cortando así pequeñito porque si no, no vamos a poder acabar nunca. Luego saltaríamos a los cilindros. El cilindro lo voy a explicar muy rápidamente para no detenernos mucho, porque el cilindro, como bien ha dicho Luis antes, Luis Albero, realmente para muchos musicólogos y para muchos investigadores la música grabada comienza con los cilindros. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos escuchado es música mecánica. Es decir, necesitamos a un pianista, un organillero para interpretar la música que está codificada en ese tipo de soportes que hemos explicado, tanto los discos perforados como los rollos de pianola. Pero el cilindro es el primer documento donde está la música y la palabra grabada, es decir, ya no solo música, sino palabra hablada. Y escuchamos tal y como se grabó en el momento que se grabó. Más o menos, porque la suciedad, como la conservación del documento, pero es como esté grabada en ese momento, con lo cual para muchos la historia de la música y la historia de los documentos sonoros grabados comienza con el cilindro. El cilindro que se escucha en un fonógrafo, como ven ustedes aquí, y los que tenemos en la Biblioteca Nacional proceden fundamentalmente de compra, pero ahora hemos tenido varias donaciones, pero proceden fundamentalmente de compra, y tenemos voces muy importantes de los primeros cantadores de flamenco, y tenemos sobre todo muchos cilindros que marcan esa importancia de cómo el cambio de la forma de escuchar la música. Había que ir a un teatro, había que ir al Teatro Zarzuela, había que ir al Teatro Real, que está aquí, al Teatro Apolo, mientras que la música sale de esos teatros y permite que la clase acomodada, como ven ustedes aquí, pueda escuchar un cilindro desde su casa, o en esos grandes teatros, sin tener que tener al intérprete, podamos tener el cilindro que ha grabado al intérprete de turno y se pueda escuchar. Por eso surgen los gabinetes fonográficos. Los gabinetes fonográficos son esos lugares, esas salas de escucha que aparecieron en todas las ciudades, sobre todo Madrid, Barcelona, Valencia, donde la gente iba no solo a escuchar música, sino podía comprar los aparatos y podía escuchar al intérprete si no tenía dinero para poder ir al teatro a escucharlo. Y los intérpretes iban a grabar a estos gabinetes fonográficos, y pudimos ver en la exposición que hemos cerrado recientemente, pero lo pueden ver a través de la acabamos de publicar el día 15, precisamente el día de San Isidro, la publicamos en la web en una visita virtual, o sea que la pueden consultar aunque no hayan podido ir a visitarla, y estará en la Biblioteca Nacional en su página web. Es muy interesante porque pudimos comprobar, como ven ustedes aquí, en color blanco están los teatros, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Apolo, el Teatro Eslava, que está aquí al lado, el Teatro de la Comedia, y los gabinetes fonográficos. Los gabinetes fonográficos están en azul y se centraban muy cerquita de los teatros, es decir, lo que hacían los intérpretes era o bien ir al teatro antes a hacer su performance y luego ir a grabar al gabinete fonográfico, o viceversa, o iban al gabinete a grabar y luego iban al teatro a hacer la interpretación. Y los gabinetes fonográficos se situaron muy cerca de los teatros. Y podemos comprobar este gabinete, que está en la calle Barquillo llamada la calle de la música, porque ahí estaban situados los primeros gabinetes fonográficos. Aquí he traído el gabinete de
de Juven Acosta, que fue uno de los más importantes en la calle Barquillo número 3. Esta fotografía que la sacamos de la hemeroteca digital, que es una gran fuente de información para el estudio de la grabación sonora, de los tipos de escucha, de los cambios de formas de escucha. Y como digo, como pusimos aquí en la cartela que explicaba, en el interior de esos y en los escaparates de los galetes madrileños, se desplegaban modelos de fonógrafos y estantes llenos de cilindros recién grabados. Las fachadas sorprendían, pero era dentro donde ocurría lo verdaderamente nuevo. Escuchar la voz reproducida por un aparato seguía siendo una verdadera experiencia casi insólita. Estos espacios ayudaron a fijar un hábito moderno, la escucha compartida, que transformó la relación de la ciudad con la música. Es decir, los gabinetes transformaron la ciudad de Madrid impresionantemente. Volvemos a Ruperto Chapí y vamos a escuchar este cilindro. Los cilindros no han sido digitalizados por la biblioteca, estamos en ello. Fueron digitalizados por los propios coleccionistas a los que se los compramos, disculpen, y están un poquito revolucionados. La revoltosa, tú de los claveles. No me tengo muchos porque casi todo lo, como les digo, lo pueden consultar a través de la biblioteca digital, o sea que cuando acaben se ponen a consultar todo, porque lo van a encontrar allí. Esta fotografía me gusta ponerla porque aquí vemos a todos los grandes compositores del momento, Chapí, Bretón, Chueca, están todos escuchando el fonógrafo, están flipados, están alucinados, que aquella máquina emita sonido, ¿no? Aquella máquina parlante, primera máquina parlante emita sonido. De hecho, Chapí le compone esta zarzuela, ¿no? Que es muy interesante porque el fonógrafo ya forma parte de la ciudad, forma parte del entorno acústico de la ciudad de Madrid y de los pueblos, porque permite que la gente con un poder adquisitivo menor pueda escuchar a los intérpretes del momento. Vamos a ver aquí también, en esta siguiente grabación, vamos a ver, la Dolores de Bretón, grabada en la Sociedad Anónima Fonográfica que estaba en la calle del Prado. Impresionado en la casa Fonoreina Madrid. Dense cuenta que son documentos de 1898, 1999, 1901. Y como ven aquí, no sé si ven, el cilindro tiene como una motita blanca, se ve muy lejos, eso es un hongo que no hemos podido quitar. Los cilindros, el problema que tienen que son materiales orgánicos y entonces hay que conservarlos a una temperatura y una humedad adecuada, porque cualquier fluctuación de este tipo de estas características les deteriora, vaya. Vamos a ver también el gran maestro Barbieri. Barbieri para nosotros es el gran fundador del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional, porque a él le debemos el nombre de nuestra sala de consulta, la Sala Barbieri, porque fue el gran compositor y gran bibliófilo que nos donó toda su biblioteca a la Biblioteca Nacional de España. Y entonces vamos a escuchar el barberillo de Lavapiés. El barberillo de Lavapiés, canción de la paloma. Anglo-Italian Summer Company. Y a partir de aquí encontramos ya grabaciones de palabra hablada. Hemos dicho que no solo la música, sino la palabra hablada. El cilindro empieza a formar parte de la sociedad y tenemos un cilindro muy interesante grabado en la fonográfica Fonoreina de la calle del Prado, de 29 de Madrid, en el que hay un feriante, van a escuchar a un feriante que llama a que la gente entre en la feria a través del fonógrafo. Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de ciegas, la mejor que se ha formado desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las ciegas, la mujer gorda. Y también el cilindro nos permite conocer la sociedad del momento, esa sociedad decimonónica de final del siglo XIX, principios del XX, donde hay esa política de alternancia, liberales y conservadores, se puede reflejar también a partir en los cilindros. Tenemos este cilindro que es un ventrílocuo que hace la voz de un anarquista y hace la voz de un clérigo. Van a ver las dos Españas también reflejadas en el cilindro. ¡Abajo la aristocracia!
abajo la burguesía, abajo el clero, aunque sea castrense. Y muy amados hermanos, celebramos hoy el primer aniversario de esta congregación de piadosos padres de familia. Como ven, el cilindro ya forma parte de esa sociedad, ¿no? Refleja la sociedad del momento. Después aparece el disco de pizarra o el disco de piedra. Esta es una gran revolución porque lo que sucede con el cilindro, sin explicar mucho, es que son ejemplares casi únicos, y los españoles son únicos, porque están hechos en cera marrón, y los que tenemos conservados en la biblioteca, si un intérprete quería tener 10 cilindros con su voz, tenía que grabar 10 veces. 10 veces. Mientras que lo que hace el disco de pizarra es que ya hay una matriz, como la matriz de un libro, que permite varias reproducciones del disco, hasta un cierto punto, pero hay una matriz. Esta es la gran revolución que hace Berliner con el disco plano, y por eso se come el cilindro, se lo come el mercado. Cuando aparece el disco plano de Berliner, como digo, suplanta completamente el mercado del cilindro. Los primeros que tenemos son sobre todo de música clásica, pero a partir de los años 40 ya empiezan zarzuelas, óperas, cuplés, y ya música norteamericana también, One Step, Foxtrot, vamos a ver temas folclóricos, el archivo de la palabra, como luego veremos, en este tipo de soportes. Tenemos las matrices, que son estas partes metálicas que les digo, esta que brilla tanto, es la matriz de un disco. Los primeros son acústicos, es decir, se graban directamente a través de la bocina, igual que un cilindro de cera. El cilindro se grababa acústicamente a través de la bocina, llegaba a un diafragma, el diafragma a la aguja, y la aguja es la que permitía las perforaciones. Lo mismo sucedía con los primeros discos, a pesar de haber matrices, eran acústicos hasta el año 25, que por eso conmemoramos la exposición. Hasta el año 25 no aparece la grabación eléctrica, es decir, la grabación eléctrica no quiere decir que se enchufe el aparato, sino que ya hay un micrófono que permite grabar todo el entorno. ¿De acuerdo? Esa es la gran importancia del disco de piedra. Los primeros discos que tenemos en la biblioteca están grabados en Madrid en 1898, y es la voz del Mochuelo, que es un cantador payo. Son estas malagueñas. La van a oír muy mal porque el disco está bastante deteriorado, porque son discos únicos, son monofaciales, es decir, solo están grabados por una cara. Y lo que hizo Berliner, cuando todavía en España no existía industria musical, tenemos que esperar a que aparezca la Columbia, se asiente también la Gramophone Company en Barcelona. Lo que hace Berliner es mandar emisarios a España, y esta gente lo que hacía es citar a los intérpretes en los hoteles y grabarles y llevarse las matrices para luego editarlas en Francia, en París, en Berlín, donde estaban las grandes fonográficas. Y este es uno de los ejemplos. Vamos a escuchar la voz del Mochuelo grabada en 1898 en Madrid. Oyen el ruido de fritura, que se llama el ruido de fritura de estos discos, ¿no? Del paso de la aguja. Cuando un investigador nos pide una copia, nosotros se la solemos dar limpia. O sea, hacemos una limpieza de la curva sonora. Pues hay programas distintos, la Audacity, pero hay muchos investigadores que quieren la copia original, quieren ese ruido, porque investigan pues todos los tratamientos que sufre un disco, y todo eso también lo tenemos que, en la ficha catalográfica, lo tenemos que señalar, todas las mejoras que se hacen sobre la grabación acústica, en este caso acústica. Vamos a escuchar también la verbena de la paloma. Y aquí van a ver la diferencia. Volvemos al tema de la iconografía. Ven ustedes aquí la iconografía, también la propia galleta, la propia etiqueta del disco, donde está la casta usada del Hilarión, y están usando un preludio. Solo este disco solo tiene el preludio por ambas caras. ¿Por qué? Porque este tipo de discos, disculpen, solo podían grabar hasta 6 minutos máximo de duración, con lo cual solo son pequeños fragmentos de partes de las obras. Una obra como por ejemplo la Verbena Paloma, que puede tener 10 discos, porque cada parte corresponde a uno de los fragmentos, uno de los incipits musicales, cada disco solo, como digo, conserva
una parte de la zarzuela. Hasta que no llegue el vinilo no podemos escuchar la obra completa. Y también tenemos en disco de pizarra Palabra Hablada. Palabra Hablada. Tenemos varios, aquí tenemos la voz de, por supuesto, de Primo de Rivera, pero vamos a poner Alfonso XIII. A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya era suma de razas diversas unidas por una fe. Bueno, es un discurso que hace a las naciones americanas, ¿no? Y luego, importante, la colección que conservamos en la biblioteca, que es la colección de centros históricos de archivo de la palabra, la famosa colección de archivo de la palabra. Las matrices están en la biblioteca del centro del CSIC, la Tomás Navarro Tomás, están ahí las matrices de este tipo de estos discos. Bueno, no. Están las matrices metálicas, porque las matrices están en Almagro, en el Museo de Almagro. Las tuvimos expuestas en la biblioteca cuando estuvo de director cultural Alberdi, pero están en el Museo de Almagro. Lo que tienen en la biblioteca son parte de las grabaciones de Tomás Navarro Tomás. Pero Tomás Navarro Tomás fue el director de la Biblioteca Nacional durante el periodo de la Guerra Civil. Ahí le vemos ese listado de la Junta de Incautación de que todos esos bienes que salieron no fueron dañados durante el periodo de la Guerra Civil. Pero también le vemos el Archivo de la Palabra. El Archivo de la Palabra lo funda Méndez Pidal, como ustedes saben, previo a la Guerra Civil, porque él quería hacer un archivo como el Archivo de la Parola francés, el Archivo de la Palabra de Berlín. Quería hacer un Archivo de la Palabra en España. Entonces encarga a Tomás Navarro Tomás que registre en disco de pizarra las voces de escritores, filósofos más importantes, pues, como digo, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, Ramón y Cajal como científicos, Ortega y Gasset como científicos, Cosío, pero también encarga a Torner que grabe las primeras grabaciones etnomusicológicas, también grabadas en este tipo de discos. Tenemos las voces de dos muchachas melillenses que están aquí en la Residencia Señoritas de Madrid, graban dos romances en disco de pizarra, y les voy a poner la voz de Azorín, registrada en disco de pizarra, y después Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador y vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad. La casa se levantaba en un altozano. Y como les digo, además estaba construida. Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia. Además de la voz de Azorín, también tenemos este ventríloco madrileño, que me pareció muy curioso, por eso lo traigo aquí, hablando un poco de Madrid. Este hombre trabajaba como titiritero en las calles de Madrid y fue elegido por Tomás Navarro Tomás precisamente para grabar cómo se hablaba en las calles de Madrid. Hace las voces también es un gran ventríloco. He encontrado también la fotografía de la estampa de él en la hemeroteca digital y me parecía muy curioso. Oye, compañero. ¿Qué? Siempre que me encuentro muy aburrido. ¿Por qué te encuentras aburrido, hombre? Porque no tengo ninguna colocación y no le puedo dar de comer a los chicos. Ah, ¿no le puedes dar de comer a los chicos? No. Pues mira, yo te voy a buscar una gran colocación. ¿De verdad? Sí. ¿Tú quieres ser herrero? El herrero no me gusta. ¿Por qué? Porque los herreros se llevan todo el día machetando. Y también tenemos recitados humorísticos, Tip y Top, que no es Tipicol, es Tip y Top. O sea, es Luis Sánchez Polac, efectivamente Tip, y luego Col, que era José Portillo. Vamos a escuchar un fragmento también disco de pizarra. Tip, Top, Amor al aire libre. Este es el título de la triste historia de unos novios que se amaron tiernamente en una versión de Tip y Top y que va a ser interpretada por Tip y Top bajo la dirección de Tip y Top. Son escenas humorísticas registradas en este tipo de soportes. También hay efectos sonoros, es decir, el disco de pizarra el disco de piedra es una fuente de investigación cada vez más importante no solo para el mundo de la musicología, sino también para el estudio social de una época determinada, ¿no? Luego saltamos al microsurco, al disco de vinilo, ya rápidamente. El disco de vinilo es el que revoluciona ya, porque ya se fabrica con un material mucho más estable y sobre todo porque además ya permite la larga duración, el 33 revoluciones por minuto, y que sea una hora de duración. Los que ya conocen ustedes, que está más, hay un revival del vinilo enorme a la
ahora mismo, ¿no? Aquí tienen un pick-up, que es el de la música, donde se podían escuchar mucho la música de los guateques. Volvemos a ver aquí la verbena de la Paloma, la quiero traer como obra un poco transversal en todo tipo de soportes. Y vamos a escuchar a Gila. A ver si podemos escuchar a Gila. Ah, aquí está Gila, sí. Gila, además de ser un gran humorista, era un gran diseñador gráfico. Como ven ustedes, estas pinturas están firmadas por él, ¿no? Y Gila era uno madrileño también, que se afincó en Madrid y estas grabaciones son muy interesantes porque se ve esa faceta no solamente como creador, porque él hacía sus propios chistes, creador de sus propios chistes, sino, como digo, por estos estudios iconográficos a través de las carátulas de los propios discos. Voy a tocar el violín y merece la pena que lo escuchen porque hace 6 días que toco de oído y no me dejo aconsejar. Y además no tengo partitura ni oído. El violín no me gusta, pero en mi familia han sido todos muy tocones y yo quiero seguir lo mismo. Un hermano de mi papá murió por el violín. Bueno, ya tuvo un conato de muerte en el año 35, que tocando la danza del fuego le ardieron las cejas. Y si no andamos listos con un sifón, se nos quema todo. Bueno. También tenemos discos flexibles con voces distintas, tenemos la voz de Franco con el nodo, grabadas en este tipo de soportes, y también este tipo de primeros discos, como ven ustedes, es un audiolibro, es un libro donde está la biografía y un sermón del Papa Pío XII, ahora viene a cuento con el Papa, pues con el Papa Pío XII, y está implementado el propio disco en el propio libro. Se lo oye bastante mal en ese sermón. Se entiende, perdón. Y luego no sé si conocen ustedes esto, seguramente que algunos sí que lo conocen. Vaya, son las tarjetas postales sonoras. Estas tarjetas postales sonoras, yo por desgracia en la Biblioteca Nacional no tenemos tarjetas postales de palabra hablada, porque se enviaban, era el WhatsApp de la época, o sea, la gente grababa aquí y enviaba. No sé si ven el disco que está implementado en la propia carátula en la propia tarjeta postal. Como digo, en la biblioteca no tenemos, pero sí que las conocemos por otras bibliotecas, y son muy interesantes porque la gente podía grabar y enviar a sus familiares. Aquí están, o volvemos otra vez al maestro Alonso con las Leandras, donde además tú venías a ver la ciudad de Madrid, pero además de ver su ciudad, la Gran Vía del momento o la Cibeles te llevaba su música. Y entonces, en la propia tarjeta postal está grabado esto, el chotis de las Leandras. Ay, vaya, no me ha dejado. Perdón. Bueno, pues no me deja enganchar vaya por Dios, no se me ha enganchado ese. Luego aparecen los hilos magnéticos, son los primeros soportes magnéticos, es un hilo de acero, donde está grabada, sobre todo tenemos arengas político-militares de la época de la Guerra Civil, tanto de un bando como del otro, tanto el bando republicano como el bando nacional. Solo tenemos 11, se nos compramos a un coleccionista, Alberto Mengual, y vamos a escuchar la voz de la Pasionaria. Intenta buscar algo de Madrid, pero no tenemos, teníamos de un lado y del otro y me daba un poquito de miedo, digo, bueno, vamos a irnos a la Pasionaria. A ver si, bueno, y ahora porque... ¡Pueblo de España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan! Me parecía que es importante para que sepan, porque está en un hilo de acero, que es como si fuera un pelo. O sea, está grabada en un hilo completamente de acero, ese tipo de grabaciones. Y son precursores antes de la radio, son primeros documentos que se utilizaron para las primeras grabaciones. Y luego saltamos a las grabaciones magnéticas, tanto en carrete abierto como ven ustedes aquí, como en cinta de cassette. Para nosotros es muy importante este soporte, es uno de los primeros que estamos ahora digitalizando, porque el magnético, a pesar de que el disco de piedra o el cilindro lo vemos como mucho menos inestables, es mucho más inestable un soporte magnético, porque se deteriora solo, sin hacer nada. Aunque lo conserves a una temperatura y a una humedad adecuada, al final los componentes con los que se fabricaron terminan deteriorándolo, con lo cual es uno de los primeros soportes que estamos digitalizando. Tenemos muchos documentos muy importantes de cuentos de tradición oral, que como digo, se han ido transmitiendo de generación en generación, música de tradición oral, que son muy curiosas porque depende de qué valle, la melodía es la misma, pero la letra es distinta.
según se ha ido transmitiendo de una zona a otra. Vamos a poner un pequeño cuento de Julio Camarena, que es un fondo muy importante de cuento de tradición oral que tenemos en la biblioteca, y está grabado en Madrid. Lengüetada y guacharrá. Era un lobito y una zorrita que se hicieron muy amigos y estaban por el campo siempre juntos. Y un buen día pues quedaron en comer juntos en una majada, y la zorrita, muy astuta, pues adelantó al lobo y se comió las migas que tenían preparadas con leche los pastores. Cuando llegó el lobo ya no había nada. Este tipo de soportes es muy interesante para los investigadores, porque hay estudios melódicos de la música, pero estudios antropológicos de cómo hemos cambiado la dicción, estudios filológicos a través de estas grabaciones. Es decir, la investigación no solo se centra en el mundo de la música, en nuestro departamento, sino en el mundo de la palabra hablada como memoria sonora. Es muy importante, porque además muchos de esos cuentos no están escritos, o sea, no han sido transcritos a un libro, solamente se han ido transmitiendo de forma oral, con lo cual la consulta de estas grabaciones pues es fundamental, y sobre todo su conservación y digitalización. Por supuesto, los cartuchos que ustedes ya conocerán, la música llamada de gasolinera, que se grababa en ese tipo de soportes, que como saben ustedes son de 8 pistas, no de 4 pistas como la casete, que son de grabación longitudinal, la cassette, también las hemos digitalizado, soportes digitales, por supuesto, y lo pueden consultar a través de nuestra plataforma. Si entran en el catálogo de la Biblioteca Nacional, pueden consultar todo tipo de soportes, por título, por autor, por intérprete, y pueden acotar por la búsqueda, como les pongo aquí, por grabación sonora. También pueden estudiar el estudio de autoridades. He puesto a Mecano como grupo emblemático. Estudiamos las autoridades muchísimo. Si hay cambio de componentes en un grupo musical también lo estudiamos, porque además participamos del catálogo internacional que es BIAF. La Biblioteca Nacional debe ser la cabecera del sistema en marcar las autoridades españolas o de cualquier lugar de cualquier comunidad autónoma, y las enviamos al catálogo internacional que es BIAF, donde participan el resto de bibliotecas nacionales del mundo. Nuestros datos, si pueden consultarlos, si pueden descargarlos, porque participamos de BNE. Los datos BNE, nuestros datos están en abierto. Esta plataforma se hizo para que la gente, los usuarios, no tengan que acceder al catálogo para consultar nuestras obras, sino que para luchar contra Google puedan consultar a través de Google y les salte el catálogo, las referencias de la biblioteca, ¿no? Eso es la principal función, que los datos estén accesibles en la web, como pongo aquí, por lo que muchos usuarios llegan a ellos directamente sin tener que buscar por los buscadores, llegan directamente a nuestros datos y los pueden descargar. Pueden consultarse las grabaciones tanto desde casa podemos consultar todo lo que está en dominio público, o sea, todo lo que está en libre acceso, lo que no tiene derechos, pero todo lo que tiene derechos de autor solo se puede consultar en la Biblioteca Nacional o en las bibliotecas de las cabeceras de las comunidades autónomas, en este caso en la Biblioteca Regional de Madrid, en Conde Duque, donde está la Biblioteca Municipal de Madrid, o en la Biblioteca Regional de Madrid, que está en Delicias, como saben ustedes. Esta es la nueva plataforma que se llama BNE Digital, donde pueden consultar todo lo de lo que hemos estado hablando, todas las grabaciones sonoras que tenemos digitalizadas y que están en dominio público. Les va a permitir escucharlas, pero no la pueden descargar, solamente están en streaming, no permite descarga de la grabación. Por ejemplo, he hecho esta búsqueda de la verbena de la Paloma, y ven ustedes que hay varios discos, porque cada disco tiene un fragmento de la verbena de la Paloma, y no solamente pueden escuchar la música, sino también pueden consultar cada una de las etiquetas del disco, también las tenemos digitalizadas. Esto lo verían así y podrían escucharlo y descargar solamente la imagen. La música de momento no, aunque tenemos un convenio con la SGAE firmado, pero de momento no se permite la descarga. Y la catalogación, quién es el intérprete, como ven, todo lo que está en rojo son datos enlazados, pueden enlazar por el autor, por la materia, por el género musical, por el intérprete, y luego, por ejemplo, en este caso, pues te dice que cuándo fue la obra estrenada, la fecha donde la hemos obtenido, es decir, toda la parte catalográfica también la pueden consultar. Aquí ven ustedes que tiene la parte
en PDF, que saliera la etiqueta del disco, y en MP3, que es el formato de difusión de la música en streaming, la parte sonora. Estamos en casi todas las bibliotecas digitales, tanto en la Biblioteca Digital Mundial, en la Biblioteca Europea y, por supuesto, en la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano. Todo este tipo de consultas las pueden hacer a través de para saber todos los conocimientos de la colección, a través de, si se meten en la página web, les pueden consultarla a través de grabaciones sonoras y del archivo de la palabra, que es lo que les digo, que son las grabaciones sonoras no musicales, donde están pues conferencias, discursos, recitados, audiolibros. Hemos hecho 2 subcolecciones, una que son las grabaciones de las voces, como la de la Pasionaria que ven ustedes aquí, pero también los actos culturales. Todos los actos culturales desde el año 70 se graban, como este acto que se está grabando, ¿no, Luis? Imagino, pues igual se graban en la biblioteca y se conservan para el archivo de la palabra. Las primeras grabaciones se hicieron en cinta magnética, las tenemos todas digitalizadas y ahora ya se colocan en el canal de YouTube de la biblioteca. Y sí que quiero que escuchen a Manuel Carrión y a Hipólito Escolar, que para mí son los popes de la biblioteconomía. Todo el mundo que estudia una oposición de bibliotecas ha estudiado a Hipólito Escolar y a Manuel Carrión como los manuales de bibliotecas por antonomasia. Como Manuel Carrión, siendo subdirector de la biblioteca en los años 70, Hipólito Escolar, ya hablan del archivo de la palabra y la importancia de las grabaciones de estos actos culturales. Y para decirles que el honor de las palabras que me correspondían como director de la biblioteca se la cedo a Carrión. El archivo al que van a parar necesariamente y para conservarlas de cara al mundo presente universal y de cara al tiempo también universal de toda la eternidad, establecer este contacto, digo, es una de las razones, pero la que nos mueve inmediatamente es una razón múltiple que trata de conseguir que en la Biblioteca Nacional quede para siempre un archivo de la palabra. Tenemos un archivo de la palabra relativamente importante, pero el mérito de cuya creación no es nuestro, puesto que fundamentalmente vino del Centro de Estudios Históricos. O sea, como ven ustedes, la importancia del archivo de la palabra ya de los años 70 desde Manuel Carrión y Hipólito Escolar. Y ahora, como ven ustedes, pues los actos culturales de la biblioteca, muchos de ellos, la gran mayoría, se retransmiten por streaming y quedan grabados en alta resolución para el archivo de la palabra de la institución. La gente cede los derechos de uso. Hay gente que no, pero si no ceden los derechos, sí que se queda conservado para el archivo de la palabra. No se puede emitir por streaming, no lo permiten. Hay Vargas Llosa, por ejemplo, no permitió la difusión por streaming, está en su derecho, pero sí queda archivado para el archivo de la palabra. Y los investigadores pueden consultarlo en la Biblioteca Nacional. Participamos también, creamos guías temáticas, ahora estamos creando una guía 19, hemos creado esta del siglo XX, tanto con bibliografía como con documentos sonoros, y como digo, nuestros datos están con una licencia Creative Commons de 0, es decir, son reutilizables, pueden descargar todos los datos que tenemos y en varios formatos y pueden reutilizarlos. Ahora tenemos en la plataforma de reutilización, estamos con un feedback con los usuarios muy interesante, pusimos esto que se llama ¿A qué te suena? Porque había muchísimos grupos musicales, sobre todo en vinilo, que no editaban solo un disco de los años 80 y no conocíamos el grupo musical y lo investigamos, buscamos y no encontramos nada. Entonces hemos hecho este feedback con los usuarios, ellos entran y muchos usuarios conocen a grupos musicales, a lo mejor ha editado un disco pero justo ese grupo le gustaba a esa persona y entonces nos hacen llegar, pues este grupo es de Valladolid, la música que interpretaba era fundamentalmente rock. Entonces todo ese tipo de aportaciones son muy importantes porque generan datos que enriquecen nuestros propios catálogos y lo estamos haciendo con esas aplicaciones de reutilización. Este es el podcast del que le hablaba, que lo pusimos en marcha el año pasado. Es una reutilización de los fondos sonoros de la biblioteca, de los fondos que están en dominio público, y es una investigadora que viene a la Biblioteca Nacional porque es una psicóloga, de lo que se basa el podcast, que pueden escucharlo, y ella viene a consultar esas grabaciones que le van a servir para que, como psicóloga, pueda estudiar el Alzheimer y la gente que trata, a través de la música y de los recuerdos, ¿no? Participamos en exposiciones, como he comentado antes. Esta es la última, Máquinas Parlantes, que, como les decía, está ya en la visita virtual.
Y ya para terminar, pues simplemente hablar de que participamos de varios foros internacionales. La IASA es el Foro Internacional de Audio y Vídeo, fundamental, en el que vamos a los congresos anuales, la RIPDASA, que es la Red Iberoamericana de Archivos Sonoros de Visuales, y AEDOM, que es la Asociación Española de Documentación Musical, y ahora la SEDI, que hemos hecho hace poquito, están aquí Ángeles también, un grupo de interés. Ahora con Radio Nacional de España, precisamente, hicimos un convenio el año pasado, desde nuestros ordenadores, los ordenadores de la Biblioteca Nacional, se pueden consultar casi 300.000 documentos audiovisuales de Radio Nacional de España, de Televisión Española, y 800.000 documentos sonoros también, porque ellos son repositorios seguros. Y ya, para terminar, hacer una visión de Madrid, visión sonora de Madrid a través de la Verbena de la Paloma. Como la Verbena de la Paloma la podemos escuchar en cualquier tipo de soporte, desde este disco perforado Aristón que tengo aquí, en rollo de pianola, en cilindro de cera, en disco de pizarra, por supuesto en disco de vinilo, tanto de 33 revoluciones como de 45, el single, en CD, y por supuesto también en película, porque también llegan las películas en DVD, en VHS o en DVD. Es decir, tenemos todos los formatos. Y creo que me he pasado un poquito. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, bueno, no sé, pues muy tarde, como... Pues es su turno. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Se oye? Sí. Perdón, buenas tardes. Una consulta. ¿Sigue vigente esto de la obligación de todos los libros que se editen en España hacer un depósito? Sí, claro. Porque es que los últimos 10, 15 años ha sido una locura de edición en este país. O sea, el que no edita es porque no... No me he metido en la edición digital, porque ahora... ¿No tiene por qué ser soporte de papel? No, es que ya con la nueva ley el depósito legal electrónico entra en la Biblioteca Nacional también. Vale. El tema del depósito legal electrónico, igual que los editores fonográficos o editores de libros, que ya no impresores, como al principio, eso cambió con la ley del 2011, antes eran los impresores. Lo que pasa que veíamos que muchos libros se editaban en Andorra, en China, por bajo coste, y veíamos que, claro, como los impresores imprimían allí, no llegaban los libros a la biblioteca. Se cambió el impresor por el editor. Es el editor el que tiene la obligación de depositar el libro, ya no el impresor. Pero los editores fonográficos igual, un disco, y los editores de libros, 2 libros a la Biblioteca Nacional. Antes eran 3, cambió la ley con 2. ¿Soporte? Y el tema es el soporte intangible, por ejemplo, los audiolibros. Un ejemplo, que también los catalogamos nosotros. El tema del audiolibro. La Biblioteca Nacional, con el depósito legal intangible, o sea, con el depósito legal electrónico, no hay obligación, pero como la Biblioteca Nacional llama a la puerta de los editores, tienen que depositarlo. Vale, y entonces... Entonces, por ejemplo, en el caso de los audiolibros, como hay muchos editores que editan ya audiolibros, es Libranda, bueno, ahora se llama... la ha comprado una empresa canadiense, un gran lobby canadiense que se llama... Market, me parece que se llama Market, el lobby que ha comprado Libranda. Libranda era la gran distribuidora de audiolibros. Entonces ella... todos los editores de audiolibros los tenía como distribuidora, y es ella la que nos hacía el depósito a la Biblioteca Nacional. En el caso de las grabaciones sonoras, estamos ahora mismo con relaciones con ProMusicae como gran distribuidor, para que empiecen a depositar, porque sea ella lo mismo, sea como la gran distribuidora, para que nos depositen los discos. El primero que ha depositado ha sido Subterfuge, que es un sello discográfico independiente, el primero que ha depositado. Lo que hace la biblioteca es que abre una FTP, bueno, es una especie de una pasarela. Ellos entregan la grabación sonora por esa pasarela y nosotros ya la catalogamos. Lo que pasa es que su consulta, como tiene derecho, solo se puede hacer a través de los ordenadores de la biblioteca, como decía, o de las comunidades autónomas, por esos derechos. Y lo que es soporte, ¿cómo es? Historia hablada, o sea, los archivos de palabra, ¿sí? Los históricos entiendo la selección, que es histórica, pero hoy por hoy esos archivos hablados siguen más allá de discursos reales, o es que no se me ocurre hoy en día. Es muy importante. Está aquí Ángeles de Radio Nacional, que podría contestar mejor que yo, que la que lleva todo el archivo de la palabra y el archivo de la música de Radio Nacional de España. Como archivos son los más importantes, son ellos, evidentemente, pero como segundo somos nosotros en cantidad de documentos, me refiero, ¿no? Nosotros, en el caso del depósito legal electrónico, estamos haciendo selección. Es imposible. Igual que, por ejemplo, un disco.
yo que sé, un intérprete extranjero, yo que sé, los Bee Gees en su momento editaban fuera, pero también se editaba en España, entonces por la edición española teníamos un disco en la Biblioteca Nacional. Ahora se ha tomado una decisión y solamente buscamos intérpretes españoles, compositores españoles y ya bastante letristas españoles, y en los audiolibros igual, si es un escritor español o un recitador, un narrador, español, entonces sí que buscamos para que depositen en la biblioteca, pero ya todo lo que es edición extranjera, entendemos que la British Library tendrá a los suyos, la Library of Congress, la del Congreso de Washington tendrá a los suyos, es imposible, porque poner a cercas al campo va a ser imposible, y sobre todo el gasto económico de mantener todo esto, porque esto está en la nube esta que hablan, de una nube, cuál nube, y cuánto hay que pagar por el mantenimiento. El espacio físico cuesta mucho dinero, el espacio físico de la biblioteca donde sean recolectos cuesta mucho dinero, pero el espacio cibernético yo creo que cuesta mucho, cuesta mucho más, y mantenerlo en el tiempo, eso va a ser tantos y teras de producción. Ya. ¿Y cómo se habla esto con la Filmoteca Nacional, con el trabajo que hacen ellos también de recuperación? Lo suyo es imagen. Ellos, o sea, todo lo que es comercial es nuestro, y lo que es original es de ellos. Ahora ellos entregan, el depósito en digital es como si fuera una memoria, pero grande, vamos a que se hagan una idea. Entonces, no voy a decir las siglas, es un soporte de conservación que lo conservan ellos, todas las productoras cinematográficas les entregan esto, y ellos hacen un derivado, como si fuera un MP3 de música, un derivado que es el que se proyecta en las salas de proyección, ese derivado. Pero el original lo conserva la Filmoteca, todo lo que es español. Pero cuando se comercializa ya tiene que venir la Biblioteca Nacional de España. Ahora estamos en conversaciones porque, claro, Netflix, todas las plataformas digitales, ¿hasta qué punto es comercial o es nativo para ellos? Es un problema ahora mismo, estamos en conversaciones, ¿quién va a conservar toda esa producción cinematográfica? Porque si la película, el editor cinematográfico lo va a hacer directamente en una plataforma como Netflix, ya está comercializada, con lo cual entonces tiene que venir para la biblioteca. Es igual que los DVD, los VHS no nos dan problemas, si de conservación física, el soporte digital está produciendo. Ahora mismo estamos en conversaciones con ellos para ver, porque es como una pelota, ¿quién? ¿Tú o nosotros o nosotros? Para la conservación, sí. ¿Alguna pregunta más? Respecto a los temas, has mencionado videojuegos, ¿te refieres a que se compra videojuegos, por ejemplo, de Nintendo y los guardar, o son producciones que tienen presencia española, por ejemplo, de guión, de la elaboración de los personajes o de la música, por ejemplo? Mira, en los videojuegos es muy buena pregunta, porque los videojuegos entran por la ley del 2022. Esta última, de ley de depósito legal. Y los videojuegos, ya teníamos videojuegos, ya habían entrado. Se habían catalogado como casetes. Y los primeros juegos es que venían en un formato como una cassette. Y se catalogaron como casetes, porque mis compañeros de antes no entendieron que era el formato era un poco desconocido, ¿no? Entonces los hemos traído de Alcalá de Henares, que es donde tenemos las cassettes, y está catalogándose. Pero ahora, con el depósito, todo, nos entra todo lo que tenga, sea un videojuego, y la creación española en videojuegos es grandísima. España es uno de los mayores creadores de videojuegos. Los musicólogos los investigan mucho, porque la música para videojuegos, en los videojuegos, es una rama cada vez más estudiada desde el punto de vista musicológico. Y lo que hemos hecho ahora, va a haber una exposición dentro de 2 años, en el 28 se va a hacer una exposición de videojuegos, además en la sala grande de la Biblioteca Nacional, de una persona que está digitalizándonos los videojuegos, porque está haciendo emulaciones para que los usuarios puedan jugar en la biblioteca, porque están investigando y con emulación. Es decir, no van a tener, claro, ni la PlayStation, está emulando los videojuegos y lo estamos digitalizando y descargando. Vale. Mi pregunta es, ¿el tema de los podcasts o de los audiolibros también equivalen a, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo soy consumidor de Podimo, todo el archivo de Podimo, todo el archivo de los podcasts que son creadores por España, de guionistas españoles, y la producción es española,
y los que hablan son españoles también se intentan conservar o pues ellas has hecho una pregunta, vamos, no sé las dos. Justo en el Consejo de Dirección, es que lo digo casi reciente porque tuve que ir al Consejo de Dirección. Hemos hecho un proyecto con la parte digital de la biblioteca desde mi departamento, desde el servicio, porque conservar todos los podcasts es imposible, pero estamos haciendo un rastreo y entonces del Departamento de Música hemos seleccionado sobre todo los de música que nos interesaban y de ficción sonora, narración sonora y todo este tipo de cosas los tenemos varios seleccionados, ¿no? Entonces lo que hacemos es llamar a los creadores de podcast para que depositen en la biblioteca. Hacemos lo mismo, les llamamos y les decimos, como Subterfuge, que fue el primero que depositó, Simpatía por la Música es el primero que se depositó, que deposita en la biblioteca. Lo estamos catalogando y se pueden consultar desde la Biblioteca Nacional. De hecho, ya hay muchos podcasts que han desaparecido y se pueden consultar en la Biblioteca Nacional. Este proyecto ya salió en el año 2023 y lo vamos a poner en marcha recientemente. Se va a publicar además en breve. Te digo que fue el otro día del Consejo de Dirección, ya la proyección, porque los tenemos catalogados y ya el resto de departamentos de la biblioteca, Bellas Artes y demás, van a participar en el proyecto, van a hacer selecciones de otros podcasts para que también podamos recopilarlos. Y se van a poder, en diferentes plataformas, ebooks, todas las plataformas, se van a poder consultar. Siempre, vuelvo a repetir, de los ordenadores de la biblioteca, porque todo tiene derechos. Entonces, pero sí estamos en ese proyecto precisamente. Son selectivos, como decía antes, porque no podremos tener efectivamente todo lo que se publica, pero sí hay una selección de podcasts importante, sí. Yo le quería preguntar sobre las subastas. Ha comentado que la biblioteca compra al máximo precio. Entonces me surge la duda de, antes de acudir a una subasta, la biblioteca en general tiene un presupuesto, hay una partida y también buena siempre hay pregunta. fondos para eso. No, siempre. No, ahora mismo no hay nada, porque los presupuestos del Estado se han prorrogado, con lo cual no hay presupuestos. O sea, ahora mismo estamos en una situación que no podemos comprar directamente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hay grandes donantes y ahora tenemos una donación muy importante de una mujer, o sea, la viuda de un musicólogo, y siempre hay gente que quiere incrementar el patrimonio y ve, porque una cosa importante que no he explicado es que cuando alguien dona a la Biblioteca Nacional o a cualquier institución pública, se hace una declaración fiscal. No es que sea mucho, pero es una forma de agradecer al donante porque eso va a formar parte del patrimonio español, con lo cual es un incremento de nuestro patrimonio. Entonces es grave fiscalmente. Yo hago una memoria, en el caso de Sonoro, y me toca hacerlo a mí o audiovisuales, se hace una memoria, esa circular pasa por donativo, que son los responsables, y ellos lo mandan al Ministerio. El Ministerio, cuando ya la declaración de la renta, el donante le hace la declaración fiscal pertinente. Y lo que hace de la pregunta, no siempre podemos comprar. Yo digo que cuando llegamos al mayor precio y la biblioteca tiene dinero, levanta la mano, si no tiene no puede, claro, eso se queda callada. Es que, o sea, eso es así. Y nos pasa que el Ministerio nos llama a veces porque pueden salir cosas de fuera de España, eso es lo peligroso. Porque si lo compro con coleccionista español, pues ni tan mal. Pero cuando hay coleccionistas extranjeros dentro de las subastas, pues hay que hacer memorias y muchas veces no se lo pueden llevar porque hacemos memorias para que no se los lleven. Sí, siempre, o sea, se los llevarían ilegalmente, evidentemente. Lo pueden comprar en España y tener en España, pero no sacarlo del patrimonio porque al final es patrimonio español, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy sorprendido. Yo sabía lo de los discos de cera, incluso los de pizarra, pero no con tanto detalle. Estoy sorprendidísimo y ya me estoy relamiendo. Porque voy a hacer eso que se llama ahora un spoiler. Si esto les ha parecido interesante, que lo es, sin duda alguna, no se pierdan ustedes el 19 de junio, esa maravilla que el ser humano inventó, que se llama la radio, que todos hemos escuchado desde nuestra más tierna infancia. Pues con el mismo grado de detalle que María Jesús nos ha hablado ahora de los archivos sonoros, con más. María Ángeles afuera nos va a deleitar con esa maravilla. En realidad, estas dos conferencias forman parte de un ciclo, un miniciclo que, con falta de modestia, Javier y yo le hemos llamado La Voz de los Archivos. Y es que creemos que efectivamente conservar estos registros históricos forman parte de nuestra propia naturaleza y no podemos permitir que se pierdan para nuestros hijos, para las generaciones que vengan. Bueno, pues no me queda sino agradecerle su presencia, hacerle entrega a María Ángeles de un pequeño recordatorio de su presencia y agradecerle su presencia, recordarles que este próximo martes tenemos un recital
de canto de la Escuela Nacional de Canto, y el viernes 12 y sábado 13 un curso de la Universidad Complutense de Madrid que se celebrará aquí sobre la batalla de Pavía. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. A vosotros. Nos hacemos una foto, ¿no? Sí, sí.